Elizabeth Eaton Converse, conocida por su nombre artístico Connie Converse, ha estado desaparecida durante más de 48 años. A lo largo de estos años, ha habido muchas teorías en torno a su desaparición, pero ninguna se ha confirmado y el caso sigue considerándose sin resolver. Lo más interesante de este caso es el simple hecho de que Connie dejó atrás un significativo legado musical. Connie se mudó a Nueva York en la década de 1950, luchando inicialmente mientras trabajaba en una empresa de impresión de fotos. Comenzó a escribir canciones y a interpretarlas para sus amigos, acompañándose de una guitarra. A pesar de alcanzar rápidamente el éxito, sus padres religiosos se oponían firmemente a su carrera musical y su padre nunca la escuchó cantar. Sin embargo, Connie perseveró y grabó un álbum para su hermano, Philip. Hizo una aparición en el programa matutino de CBS con Walter Cronkite para interpretar su música. Alrededor de 20 años después de comenzar a dedicarse a la música, se frustró y agotó con la industria, optando por retirarse y mudarse a Michigan con su hermano. Mientras estaba allí, comenzó a trabajar como secretaria y pasó más tiempo con su familia. Sin embargo, empezó a depender más del tabaco y la bebida, y aparentaba estar generalmente infeliz. Después de mudarse con su hermano, Connie enfrentó una serie de problemas médicos y le dijeron que necesitaba una histerectomía completa. Según su madre, a quien compartió la noticia por primera vez, Connie estaba devastada. Hasta donde sabían sus amigos y familiares, Connie nunca había tenido una relación romántica seria, por lo que les pareció extraño que se sintiera tan afectada por la posibilidad de no poder tener hijos. Los seres queridos especularon que podría ser quizá lesbiana, aunque era notoriamente reservada acerca de su vida personal. En los meses previos a la desaparición, comenzó a dejar cartas extrañas diciendo que planeaba comenzar una nueva vida en un nuevo lugar, bajo un nombre nuevo. Esto fue obviamente muy impactante, pero las cosas empeoraron cuando Connie se sentó con su hermano y le informó cómo proceder para cobrar su seguro de vida. No le proporcionó una razón clara, y a pesar de la obvia preocupación de Philip, este accedió a sus solicitudes y luego hizo lo que se le indicó. En agosto de 1974, Connie, de 50 años en ese momento, empacó sus cosas y dejó su hogar en Michigan sin decir una palabra a nadie, pero dejando cartas atrás diciendo que planeaba comenzar una nueva vida bajo un nuevo nombre y pidiendo que su familia jamás la buscara. Nunca más se supo ni se tuvo noticias de ella por parte de su familia. Se realizó una breve búsqueda y se emitió cobertura de noticias, pero aún no había pistas sobre lo que le sucedió a la exmúsico. Después de 10 años de duelo, la familia de Connie decidió contratar a un investigador privado, quien les informó que incluso si pudiera rastrearla, era su derecho como adulta desaparecer y comenzar una nueva vida en otro lugar. Desanimados, acordaron que Connie podía tomar esa decisión, aunque encontraron difícil soportar la verdad. Así que ahora, 48 años después, todavía no hay respuesta sobre qué sucedió con la misteriosa cantautora, cuya historia de vida ha seguido alimentando la curiosidad en torno a su música en los años desde que dejó su hogar. En la oscura madrugada del 27 de marzo de 2021, el sombrío silencio del baño público en el parque conmemorativo Dick Taylor en Reno, Nevada, fue roto por testigos que se toparon con un descubrimiento aterrador. En uno de los cubículos yacía un anciano, sin vida, sin una pizca de identificación o pertenencias. Ni siquiera sus bolsillos revelaban rastro alguno. La desolación que rodeaba al hombre sugería la posibilidad de ser un sin techo, dado su aspecto descuidado y cabello despeinado. El macabro hallazgo se informó de inmediato a la policía, y así comenzaría un caso que se sumergería en las sombras del misterio. Sin embargo, las extrañas circunstancias en las que se encontró al hombre planteaban dudas sobre la naturaleza de su fallecimiento. Aunque inicialmente se presumió un suicidio evidente, un detalle clave desafiaba esa hipótesis: un andador abandonado en la escena. El uso de un andador insinuaba problemas de movilidad, lo cual complicaría enormemente que el hombre pudiera atar la soga y adoptar la posición fatal por sí mismo. Este detalle crucial suscitó sospechas de juego sucio. Sin embargo, ya sea un suicidio o un posible homicidio, la investigación ha quedado estancada en la penumbra. Ningún testigo ha informado haber visto al hombre antes de su trágico hallazgo, y hasta la fecha, su identidad permanece sin revelar, sin familiares que se manifiesten para reclamar su cuerpo. Este enigma persiste en las sombras, aguardando cualquier pista que pueda arrojar luz
sobre el desconcertante caso. En una noche cargada de misterio, el 4 de junio de 1968, Robert Kennedy celebró la victoria en las primarias presidenciales de California y Dakota del Sur. El escenario fue la opulenta sala de baile del famoso hotel de Ambassador en Los Ángeles, colmada de aplausos tras su apasionado discurso. Tras culminar sus palabras, Kennedy se dirigió hacia las cocinas del hotel, seguido por la prensa y sus seguidores. Una falsa pista lo condujo hacia ese lugar, mientras que la multitud bulliciosa lo rodeaba. Fue entonces cuando un joven identificado después como Sirhan Sirhan, un palestino de 24 años, desenfundó un arma y disparó contra Kennedy. El caos se apoderó de la sala. Kennedy recibió 3 impactos y otros asistentes resultaron heridos en el tumulto antes de que lograran desarmar al agresor. Kennedy sucumbió a sus heridas el 6 de junio. Este caso siempre ha estado envuelto en controversias, alimentando teorías de conspiración que sugieren una intervención interna en el lugar de un acto individual con motivaciones radicales. Pero la trama adquiere tintes más enigmáticos cuando nos enfocamos en Scott Enyart, un joven de 15 años con un pase de prensa para fotografiar el discurso. Perseguido y cuestionado por la policía, Enyart fue liberado, pero le informaron que sus 3 rollos de película eran evidencia inaccesible hasta 20 años después. En 1988, tras solicitar las imágenes, se le comunicó que se habían destruido. Después de algunos meses, le proporcionaron una hoja de prueba de los negativos. Pero Enyart, después de años de insistencia, descubrió que eran solo unos pocos negativos y de un tipo de película diferente. La verdad que se esconde tras esas fotografías, que podrían haber revelado detalles no divulgados, sigue siendo objeto de debates y teorías sobre la fatídica noche del asesinato de Robert Kennedy. Arrebatar la vida de otra persona es malévolo en sí mismo, pero hay un rincón especial en el Hades para aquellos que dañan a niños, ancianos y también discapacitados. Es desgarrador que no tengan la misma fuerza física ni capacidad mental que otros para poder defenderse, y que sean considerados objetivos fáciles por aquellos con intenciones maliciosas. Marisa Hernández tenía 37 años cuando perdió la vida. A consecuencia de un accidente en su infancia, era intelectualmente discapacitada y nunca progresó mentalmente más allá de los 5 años. Aunque debía ser cuidada y vigilada por su familia, también se le permitía cierta libertad siempre y cuando se mantuviera dentro de la zona inmediata de su hogar, en el pequeño pueblo de San José de la Rambla, España. El 9 de septiembre del 2003, Marisa se dirigió al vecindario de la casa de su hermana Dolores. Dolores le dio unos pocos euros y Marisa se encaminó al centro del pueblo, donde planeaba visitar una tienda que a menudo frecuentaba. Testigos que conocían a la joven personalmente informaron haberla visto sentada fuera de la tienda, disfrutando de su bebida durante aproximadamente 1 hora, antes de dirigirse de nuevo hacia su hogar. Nadie volvió a ver a Marisa con vida. Pasaron varias horas y su familia comenzó a preocuparse. Registraron el pequeño pueblo y reclutaron la ayuda de otros vecinos para buscar a la mujer discapacitada. La búsqueda continuó durante 2 días, pero llegó a una conclusión trágica cuando el cuerpo de la víctima fue hallado en el mar cerca de la costa. Fue evidente de inmediato que los restos pertenecían a ella. Inicialmente, todos asumieron que la tragedia fue el resultado de una caída. Tal vez la mujer se acercó demasiado al mar a lo largo de la costa rocosa, o en la cima de un acantilado corto con vistas al agua. Aunque esto ya era lo suficientemente triste, las cosas empeoraron después de una autopsia que reveló una serie de hechos muy impactantes. Según el informe, Marisa había sido atropellada por un automóvil u otro vehículo pesado. Los informes mostraban que la mandíbula y el cuello de Marisa habían sido fracturados. Su cuerpo estaba cubierto de contusiones y había sido violentada. El agua impetuosa del mar borró cualquier rastro de ADN perteneciente a los agresores. En los años siguientes, se realizaron muchas protestas en el pueblo, ya que los ciudadanos creían que no se estaba haciendo lo suficiente para resolver el caso y llevar a los criminales ante la justicia. Dado que la zona era pequeña, todo el vecindario se conocía personalmente, lo que significaba que los malhechores detrás del ataque aún vivían entre ellos. Muchas mujeres de la zona argumentaron que no se sentían seguras con ese hecho. Después de todo este tiempo, los investigadores no han llegado a ninguna conclusión satisfactoria, y el caso permanece abierto, aunque la realidad es que no está siendo investigado activamente, ya que no se ha descubierto ninguna nueva evidencia. En el oscuro rincón de un autobús abandonado,
yacía una tragedia que rompía corazones. Cada caso que involucra una muerte es trágica a su manera, pero es particularmente desgarrador pensar que alguien podría estar ahí fuera buscando a su ser querido perdido y aún no sabe que lo han encontrado sin vida. Este caso, como muchos otros, tiene un detalle que destaca: la temprana edad de la víctima. Los informes de la autopsia estimaron que la víctima tendría alrededor de 18 o 19 años. No es completamente inusual que este tipo de casos involucren a personas jóvenes, pero es menos común encontrar a jóvenes que adultos no identificados. Considerando su edad, uno asumiría que alguien estaría buscando a esta persona, incluso un padre que esté buscando a su hijo. Sin embargo, nadie ha salido para identificar a esta persona. Claramente, la víctima no tenía una relación sólida con su familia, o quizá los detalles simplemente no han llegado a las personas adecuadas. El 10 de enero de 2022, testigos desconocidos tropezaron con una escena desgarradora cuando entraron en un autobús urbano abandonado en el estacionamiento de un edificio comercial en San Felipe Street, Houston, Texas. Encontraron a un joven colgado desde el techo del autobús, sobre un asiento. Aunque estaba sin respuesta, se descubrió que aún estaba vivo cuando llegaron los oficiales y los trabajadores de emergencias médicos retiraron a la víctima del lugar. Fue llevado de urgencias a un hospital cercano, pero el daño ya estaba causado y un equipo de médicos no pudo devolver a esta persona la conciencia. Se desvaneció de la vida en una fría cama del hospital apenas media hora después de llegar. En el caso se abrió una investigación y su primera prioridad fue identificar a la persona con la esperanza de encontrar a su familia o a cualquier persona que lo conociera. El DOE no tenía absolutamente ninguna forma de identificación. De hecho, no tenía posesiones consigo en lo absoluto. No llevaba consigo un teléfono ni una billetera. La falta de pertenencias podría sugerir inicialmente que esta persona era sin hogar, pero iba vestida con ropa elegante y bien ajustada, y parecía que acababa de cortarse el cabello, quizá ese mismo día. La escena del incidente, así como los informes de autopsias, confirmaron lo obvio. Esta persona se había quitado la vida. Sin embargo, se encontraron otras pruebas que hicieron que los investigadores pensaran que había más en esta historia. Aparentemente, estaba cubierto de pequeñas marcas a lo largo de sus brazos y piernas, y tenía un músculo tirado en su rodilla derecha. Se estimó que las lesiones menores se adquirieron unos 2 días antes de que se encontrara su cuerpo. No eran graves, pero sugerían que él pudo haber estado en una pelea un poco antes de su fallecimiento. Otro detalle extraño fue el reciente corte de pelo, que incluía formas de estrellas afeitadas en los lados de la cabeza. Obviamente, cualquier barbero recordaría haberle dado a un cliente un corte tan específico y compartiría la interacción con la policía. Por supuesto, hay muchas razones por las que alguien no se presentaría en un caso como este. Hasta ahora, el verdadero nombre del pobre joven sigue siendo completamente desconocido, y las preguntas sobre su fallecimiento permanecen sin respuesta. La historia persiste, y la incertidumbre sobre el paradero destino de su ser querido sigue siendo un misterio que necesita ser resuelto. Es un caso con muchas capas que ha captado la atención de activistas comunitarios. Tehuel de la Torre tenía apenas 21 años cuando desapareció en San Vicente, Buenos Aires, Argentina, hace ya más de 2 años. De la Torre era una persona transgénero que había comenzado su transición solo unos meses antes de su desaparición. Se enfrentaba a problemas financieros y estaba desesperado por encontrar trabajo. Lamentablemente, debido a su identidad de género, fue rechazado en casi cada trabajo al que aplicó. De hecho, un posible empleador le dijo que lamentaría su transición y eventualmente quedará embarazado, lo que lo llevaría a faltar al trabajo. Estos detalles son relevantes para el caso porque muchos creen que su desaparición puede estar vinculada a un crimen de odio relacionado con su identidad de género. Su desaparición encendió el activismo y las protestas de Buenos Aires. El 11 de marzo del 2021, De la Torre fue a hacer un seguimiento a una oferta de trabajo que le había dado Luis Alberto Ramos. El trabajo consistía en trabajar como camarero en una fiesta de cumpleaños, lo cual parecía algo inocente y sencillo. De la Torre proporcionó muy pocos detalles a su familia sobre Ramos, de 37 años, y también sobre el trabajo, por lo que la familia no tenía ni idea de lo que su ser querido estaba por enfrentar. De la Torre se dirigió a la casa de Ramos, a unos 15 minutos de la suya, pero nunca regresó a casa. Unos 2 días después, su familia lo reportó como desaparecido. Se realizó una búsqueda de geolocalización en el teléfono de la Torre,
que lo rastreó hasta la casa de Ramos. Ramos afirmó que se había reunido con la víctima, pero solo se quedó alrededor de una hora antes de regresar a casa de manera segura. Investigaciones adicionales mostraron que la última señal emitida por el teléfono fue en la casa de Ramos alrededor de las 11 p.m. de aquella noche, varias horas después de que De la Torre supuestamente se hubiese ido. El 16 de marzo, la policía local realizó un allanamiento en la casa de Ramos en busca de la Torre o cualquier evidencia que pudiera llevar a él. Su teléfono móvil y chaqueta fueron encontrados enterrados detrás de la casa y ambos estaban gravemente quemados. Los investigadores señalaron que esto fue claramente un intento de destruir evidencias. Un equipo técnico pudo acceder al contenido del teléfono y encontró una foto que De la Torre se tomó a sí mismo junto a Ramos y a Óscar Alfredo Montes, de 46 años. Fue el mismo día de la desaparición. Los dos hombres fueron arrestados en relación con la desaparición de la Torre y también por falsificación de información debido a las historias cambiantes al ser interrogados. Después de ser acusados, se realizó una búsqueda adicional y se encontró sangre de la víctima en las paredes dentro de la casa de Ramos. La búsqueda también se centró en tratar de encontrar los posibles restos de la Torre, pero todos los esfuerzos en ese sentido fueron infructuosos. Ramos y Montes finalmente fueron acusados de homicidio agravado por odio a la identidad de género, un crimen de odio. Los hombres están a la espera de juicio hasta el día de hoy, y no ha habido más actualizaciones sobre este caso. En algún lugar de España, la vida de Malén Ortiz, una joven brillante y extrovertida, se tejió con hilos de misterio y desesperanza. Amiga de todos a su alrededor, destacaba por su talento en el skateboard, pasando gran parte de su tiempo libre en el parque de skate local. Sin embargo, tras la superficie vibrante de su vida, se escondía una realidad más oscura. La investigación sobre su desaparición reveló que Ortiz no disfrutaba de una estructura familiar saludable. Convivía con su padre y hermano en una pequeña casa, donde, según se informa, surgían conflictos frecuentes, llegando a discusiones muy fuertes. Años antes de su desaparición, su padre la encontró en la cama con un chico de su edad, marcando un episodio que dejó cicatrices. Informes hospitalarios indicaban que en ese mismo periodo, Ortiz fue ingresada por graves lesiones. Aunque no hubo seguimiento de ese incidente, el personal consideró evidente que el padre de la joven era el culpable de abuso. Además, se decía que Ortiz experimentaba con drogas en aquel tiempo. Su padre ya tenía antecedentes penales, condenado a 6 años de prisión por agredir a su expareja. Los padres de Ortiz se divorciaron cuando era joven y ella perdía contacto con su madre. Se rumoreaba que Ortiz y su hermano habían vivido en la calle antes de ser acogidos por su padre. Después de su desaparición, los investigadores consideraron si Ortiz se había esfumado por voluntad propia para escapar de la situación desfavorable. El 2 de diciembre del 2013, al finalizar un día normal de clases, Ortiz cogió un autobús para regresar a casa. Al darse cuenta de que había extraviado sus llaves, optó por cambiar su rumbo y se dirigió a casa de su novio en otro pueblo cercano. En el trayecto, llamó repetidamente a su padre sin éxito, dejando un mensaje en su oficina. Luego, llamó a su novio, quien acordó que la iba a recibir. Las cámaras de seguridad la captaron en una gasolinera y, extrañamente, unos 20 minutos después, su hermano también aparecía en las imágenes, aunque nunca se cruzaron. Testigos informaron que vieron a la joven cerca de una concurrida calle y se dirigía hacia un parque temático. Ahí fue la última vez que alguien la vio. Daniel, su novio, fue el primero en dar la voz de alarma al no llegar ella a su casa, pero pasaron 48 horas antes de que los investigadores comenzaran a buscarla, inicialmente pensando que era simplemente el caso de una adolescente fugitiva. A pesar de los esfuerzos, no se encontró ningún rastro de ella. Su padre ofrecía una recompensa de $80.000 por su regreso, pero el caso se enfrió y la búsqueda se suspendió. A principios del 2023, una pista condujo a un posible sospechoso, José Ruiz, de 74 años, relacionado con un incidente previo de intento de atraer a 2 adolescentes a su casa, bajo el pretexto de fotografiar a chicas en skateboards. Ruiz afirmó saber qué fue lo que le ocurrió a Ortiz, pero falleció antes de desvelar la verdad. Su hogar fue registrado, pero no se encontraron pruebas que lo relacionaran con la desaparición de Ortiz. Hasta el día de hoy, el paradero y el destino final de la joven siguen siendo desconocidos y un misterio. Hace casi 3 décadas,
En abril de 1994, una mujer llamada Karen Denise Wells emprendió un viaje en solitario para visitar a una amiga de la infancia que aparentemente necesitaba ayuda y apoyo durante un momento difícil en su vida. Wells, madre soltera de un niño de 14 meses, contaba entonces con 24 años. Su familia la describía como una persona trabajadora y una madre maravillosa. A pesar de los contratiempos que enfrentaba, siempre se aseguraba de tener un ingreso estable y de que su hijo llevara una vida saludable y feliz. Al parecer, Wells había trabajado en varios empleos que requerían viajar largas distancias, así que cuando informó a su madre que se embarcaría en un viaje por carretera desde Haskell, Oklahoma, hasta Bergen, Nueva Jersey, no había dudas de que estaba lista para la carretera. Sin embargo, un viaje tan largo y en solitario era comprensiblemente motivo de preocupación, por lo que su familia le pidió que se mantuviera en contacto tanto como pudiera. A lo largo de los años, los detalles han cambiado sobre la ruta de Wells hacia su destino. Al parecer, se perdió en la carretera en un momento dado y se apartó de la carretera principal. Aunque muchos pueblos pequeños eran fácilmente accesibles cerca de las autopistas, Wells decidió viajar un poco más lejos de su ruta original por razones desconocidas. Terminó en Carlisle, Pensilvania, y se registró en el Pike Hotel. Desde allí, Wells llamó a la amiga a la que iba a visitar alrededor de las 7 p.m. Ella informó a su amiga, Melissa Shepard, de que estaba exhausta después de viajar durante unas 48 horas sin dormir. Lo único que quería hacer era pasear en su coche de alquiler para conseguir algo de comida rápida antes de regresar a la habitación. Shepard ofreció viajar las pocas horas adicionales para encontrarse con ella y estimó que llegaría alrededor de la medianoche. Poco después de esa llamada, Wells visitó la recepción para obtener indicaciones a un McDonald's. Luego se fue y nunca más fue vista. A medianoche de ese mismo día, justo como había predicho, Shepard llegó al hotel. No pudo hacer que Wells abriera la puerta de su habitación ni respondiera al teléfono. Buscó en el estacionamiento y al no ver el automóvil de alquiler de ella, solicitó que la recepción le dejara entrar a la habitación. Una vez dentro, Shepard descubrió que todas las pertenencias de Wells estaban apiladas en un rincón y la cama no se había utilizado ni un poco. Informó de inmediato de la desaparición de su amiga y se llevó a cabo una búsqueda al día siguiente. Solo unas pocas horas después del inicio de la investigación, alguien informó sobre un coche abandonado a lo largo de la carretera cerca del hotel. Resultó ser el vehículo de Wells. Ambas puertas estaban abiertas y el automóvil estaba cubierto de barro y arañazos. A pesar de estar lejos de la naturaleza o caminos de tierra, el automóvil se había quedado sin gasolina. La comida estaba esparcida por todo el interior, pero no está claro si esto ocurrió la noche de la desaparición de Wells. Se encontró una pequeña cantidad de marihuana en los tablones del suelo y los oficiales sospecharon que otros medicamentos podrían haberse usado dentro de este vehículo. Además, se descubrieron varias huellas dactilares, pero no pudieron asociarse a nadie. Se abrió una búsqueda masiva, pero nunca se encontraron más pruebas. La búsqueda finalmente se canceló, pero el caso se quedó abierto. Ese mismo año, alrededor de las vacaciones, la esposa del exnovio de Wells informó a la policía de que recibió una llamada de Wells en la que le informaba que se mudó a otro estado y se casó y nunca regresaría a casa. No se pudo encontrar registro de esa llamada telefónica. Los investigadores creen que fue una pista falsa utilizada para ayudar al exnovio a seguir adelante y dejar de lamentarse. Desde entonces, nada nuevo se ha descubierto en relación con este caso, y el paradero de Wells hasta el día de hoy sigue siendo completamente desconocido. Hasta el día de hoy, 9 años después de que le arrebataran la vida a Jessica Chambers de Courtland, Mississippi, su familia sigue aferrándose a la esperanza de que se haga justicia. A los 19 años, Chambers vio su vida truncada, una pérdida que resulta aún más difícil de aceptar al conocer los detalles de su sufrimiento en sus últimas horas. Chambers, con un historial de consumo de drogas desde los 17 años, comenzó a frecuentar miembros de pandillas, conociendo a su entonces novio, unos 10 años mayor que ella en ese círculo. Ese mismo año, su hermano perdió la vida en un accidente de coche, sumiéndola en comportamientos autodestructivos. Aparentemente en proceso de recuperación y trabajando en un empleo honesto, Chambers, antigua animadora y persona social, estaba construyendo su futuro a los 19 años. A pesar de la oposición de su familia, aún se relacionaba con amigos de su época de consumo y mantenía su compromiso con su novio, quien cumplía una condena en prisión.
Debido a las personas cuestionables con las que Chambers se relacionaba, los investigadores comenzaron a trazar un cronograma de sus actividades el día anterior a la desaparición y fallecimiento. El 6 de diciembre de 2014, Chambers se despertó temprano para encontrarse con amigos para un día de diversión. A su regreso, parecía estresada y cansada, según su madre. Después de una siesta, recibió una llamada de sus amigos a las 5 p.m., tras la cual salió sin informar a su madre de sus planes. Este comportamiento no era inusual, y dado que era una persona adulta legal, su madre sentía que no podía hacer mucho al respecto. Cámaras de seguridad la captaron en una gasolinera aparentemente sola, aunque la posición de la cámara dificultaba confirmar si alguien más estaba en el auto con ella. Posteriormente, los datos de GPS de su teléfono indicaron que regresó a Cortland alrededor de las 6 p.m., momento en el que llamó a su madre para decirle que estaría en casa pronto, mostrándose incómoda y poco interesada en hablar mucho. Pero la chica nunca regresó a casa. Alrededor de las 8 p.m., la policía fue llamada a la escena donde un coche se había salido de la carretera y estaba envuelto en llamas. Chambers, la conductora, logró escapar del vehículo pero quedó gravemente quemada y se desplomó en el suelo. En sus últimas palabras, dijo algo que los oficiales describieron como Eric o Derek, pero debido a la gravedad de las lesiones, resultaba difícil distinguir las palabras. Aunque inicialmente se consideró como evidencia vital de lo que ocurrió esa noche, nada surgió de ello. Chambers falleció al llegar al hospital. Los informes y la evidencia de la escena del crimen mostraron que la víctima fue atacada. Se le roció gasolina en la garganta y también sobre su coche antes de que éste fuera incendiado. A través del teléfono de ella, los investigadores descubrieron que la víctima había estado en contacto reciente con un traficante llamado Quinton Tellis. De hecho, los datos de GPS mostraron que estuvieron en el mismo lugar durante un largo periodo de tiempo la noche en que Chambers falleció. Tellis fue considerado sospechoso y enfrentó cargos por el fallecimiento de la mujer en 2 juicios diferentes. Sin embargo, la falta de evidencia y la destrucción de datos del teléfono celular llevaron a que ambos intentos fueran declarados nulos. A pesar de la liberación de Tellis como sospechoso, la familia de Chambers aún cree que fue posible el ataque contra su ser querido y mantiene la esperanza de que la justicia pueda prevalecer algún día. La desaparición de Lauren Dumolo, un enigma que persiste después de casi 3 años y que ha llevado a los investigadores por un tortuoso camino lleno de giros, vueltas y una incesante sucesión de preguntas sin respuestas. La familia de la víctima sigue buscando respuestas sobre lo que le sucedió a su ser querido. En la mañana del 19 de junio del 2020, Gabriel Pena, novio de Lauren, se despertó para ir al trabajo como de costumbre alrededor de las 6 a.m. Besó a su novia antes de despedirse. Lauren, con su rutina diaria de levantarse alrededor de las 8 a.m., solía visitar el Full Freedoms Park en Cape Coral, Florida, a solo 6 minutos a pie de su apartamento. Según un testigo, Lauren siguió su horario aquel día y fue vista abandonando el parque alrededor de las 8:30 am. Después, se acercó a un trabajador de mantenimiento de su complejo de apartamentos y le preguntó sobre viviendas más económicas en la zona. Según el testigo, ella expresó su deseo de empezar de nuevo y abandonar la situación en la que se encontraba. La turbiedad en las semanas previas a su desaparición cobró sentido cuando los investigadores descubrieron la tormenta que Lauren enfrentaba en su vida. Ese mismo día, cuando Gabriel regresó del trabajo alrededor de las 10 p.m., su novia no estaba por ninguna parte. Desesperado, llamó a su padre, Paul Dumolo, quien le aconsejó presentar un informe de desaparición. Sin embargo, cuando Paul no recibió noticias de su hija para el 21 de junio, se comunicó con la policía de Cape Coral. Los investigadores revelaron que no se había presentado ningún informe sobre el caso de Lauren. Tras el informe de Paul, se desató una búsqueda intensiva. Descubrieron que Lauren había emprendido un viaje de recuperación tras lidiar con problemas de abuso de sustancias. El 1 de junio, la policía acudió al Full Freedom Park después de que testigos vieran a Lauren lanzarse a un estanque cerca de un hotel y regresar nadando al lago público del parque. Según las fuentes, actuaba de manera errática y afirmaba sentir que la seguían, que su vida corría peligro. Durante las primeras etapas de la investigación, se encontró metraje de vigilancia de una gasolinera cercana capturado el 18 de junio, el día antes de su desaparición, donde Lauren entregó una solicitud de empleo. En plena batalla por la custodia de su hija,
necesitaba un trabajo para ayudar en el proceso. Este gesto sencillo indicaba su determinación para enderezar su camino, haciendo menos probable que se fuera por voluntad propia. Unos días después, el 23 de junio, mientras la hermana de Lauren buscaba en su apartamento, Gabriel llegó para recoger su televisor y afirmó que Lauren obviamente no volvería. Se negó a dar más detalles y le entregó el teléfono celular de Lauren a su hermana, sin explicar cómo lo había encontrado ni por qué no lo había compartido con los investigadores. Aunque Gabriel no es oficialmente considerado sospechoso, la familia de la víctima desconfía de sus acciones tras la desaparición de ella. El 2 de julio, los miembros del equipo de búsqueda encontraron una camiseta que pertenecía a Lauren y que estaba arrojada a la orilla del agua. Se sospecha que esta evidencia fue colocada deliberadamente, ya que en búsquedas anteriores no la habían descubierto. El 20 de julio, la policía de Cape Coral proporcionó perros para buscar en el parque. Curiosamente, los perros seguían un rastro hasta la casa de la madre de Lauren, justo al otro lado de la calle. Esto generó aún más preguntas, pero lamentablemente condujo a un callejón sin salida. La historia de Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Fromm, de 22, durante su viaje a Panamá después de la graduación de Fromm, estaba llena de planes emocionantes. La idea era que las dos mujeres neerlandesas pasaran aproximadamente 6 semanas en Panamá disfrutando de turismo, senderismo, aprendiendo español y ofreciendo su tiempo como voluntarias para ayudar a los locales necesitados. Cuando las chicas llegaron a Panamá el 15 de marzo del 2014, el viaje comenzó de manera prometedora. Según sus informes a sus familias, pasaron las 2 primeras semanas recorriendo el país con mochila al hombro y disfrutando cada minuto de la experiencia. El 29 de marzo, Kremers y Fromm encontraron una familia local en el pintoresco pueblo de Boquete, Chiriquí, y ellas las acogieron. El plan era quedarse allí durante un mes, trabajando como voluntarias en una escuela local. Sin embargo, este plan llegó a un trágico final, cuando las chicas desaparecieron pocos días después de su llegada a Boquete. Dado el amor que las chicas tenían por la naturaleza y por el senderismo, no sorprendió ni preocupó a quienes las conocían que una de las primeras cosas que quisieran hacer durante su estancia fuera explorar un sendero local. El sendero El Pianista estaba a una corta distancia de su hogar temporal y captó inmediatamente la atención de ambas. Según los informes, la pareja partió en su aventura alrededor de las 11 a.m. el 1 de abril del 2014, armadas con sus mochilas. Algunos testigos informaron haber visto a Kremers y Fromm en un restaurante local para brunch con 2 hombres neerlandeses, aproximadamente 1 hora después de salir del alojamiento. Según algunas fuentes, llevaron consigo un perro que pertenecía a los dueños del restaurante, y esta fue la última vez que se vio a las chicas con vida. Esa misma noche, según algunas fuentes, los dueños del restaurante se preocuparon cuando su perro regresó a casa sin las chicas. Aunque ciudadanos preocupados intentaron comunicarse con ellas por teléfono, asumieron que no estaban recibiendo buena señal en el bosque, una suposición que la investigación confirmaría más tarde. Pasaron 2 días más sin noticias de estas chicas. Antes de la desaparición, siempre se aseguraban de enviar mensajes de texto a sus seres queridos todos los días sin falta, lo que hizo que el repentino silencio causara aún más angustia. Finalmente, el 3 de abril fueron reportadas como desaparecidas, y para el 6 de abril sus familias llegaron a Panamá desde los Países Bajos con la intención de colaborar con las autoridades locales. La búsqueda continuó durante 10 días antes de que el caso comenzara a enfriarse, pero se descubrió una pieza crucial de evidencia el 14 de junio, cuando la mochila de Fromm fue entregada después de ser encontrada junto a un río. Los contenidos incluían los teléfonos de las chicas, 2 pares de gafas de sol, 2 sujetadores, $83 en efectivo, el pasaporte de Fromm y su cámara. Los investigadores descubrieron que los teléfonos se usaron durante 2 días con numerosos intentos de llamar al 911, pero la falta de señal hizo que las llamadas se cortaran. Eventualmente, el teléfono de Fromm se apagó sin batería. El teléfono de Kremers aún se encendía de manera intermitente, probablemente en busca de alguna señal. Desde el 5 de abril hasta el 11 de abril, el teléfono de Kremers se encendió varias veces de manera aleatoria, pero se ingresó incorrectamente el código PIN demasiadas veces y el acceso al teléfono quedó bloqueado. Las imágenes encontradas en el teléfono de Fromm parecían haber sido tomadas accidentalmente. Las imágenes eran borrosas
y tomadas en una noche oscura, y no había nada visible en las fotos que señalara el destino de las chicas. Unos meses después de la última vez que fueron vistas, se encontraron los restos de las chicas, pero lamentablemente no fue un final feliz. Sus restos esqueléticos fueron descubiertos dispersos por la zona. Las pruebas más tarde confirmaron que los huesos, incluido un pie dentro de una bota de senderismo y un hueso pélvico, pertenecían a Crimers y Fromm. Lo que les sucedió a estas jóvenes mujeres en la selva sigue siendo un misterio a día de hoy, y sus seres queridos aún buscan respuestas sobre la desaparición. El caso del hombre de Hatfield sumerge a aquellos que se aventuraron en la misteriosa historia de un John Doe no identificado, quien fue hallado sin vida en un saco de dormir a un costado de la carretera en Ashford, Kent, Inglaterra, el 25 de mayo de 1983. Debido a la falta de tecnología y de recursos forenses en aquel momento, los detalles en torno al caso varían según la fuente consultada. En las primeras horas de la madrugada del 25 de mayo, transeúntes informaron haber visto a un hombre dormido al lado de la carretera, en un bulevar cubierto de hierba. Su seguridad les preocupaba y esperaban que la policía los retirara del lugar. Cuando los oficiales llegaron, hicieron el impactante descubrimiento de que la víctima ya no tenía vida. El cuerpo fue sometido a una autopsia, y si bien algunos informes indicaban que la causa del fallecimiento fue una sobredosis, otros insisten en que se debió a causas naturales. El hombre fue encontrado sin identificación, sin dinero y solo con algunos elementos de acampada. Vestía varias capas de ropa, lo cual intrigó a los investigadores, ya que su destino tuvo lugar en los meses primaverales del año, y el clima era cálido y confortable. Tras llevar el cuerpo, los medios locales comenzaron a cubrir la historia con el fin de ayudar a identificar a la víctima. Sin embargo, ningún miembro del público se presentó para brindar información sobre el Doe o revelar su identidad. En medio de la investigación, se incorporaron dos agentes que afirmaron tener detalles pertinentes del caso. Al parecer, 3 días antes de que se encontrara este hombre, la policía había interactuado con él. Aunque no está claro por qué los oficiales fueron llamados al lugar, se descubrió información importante durante la breve entrevista. El hombre explicó a los agentes que carecía de identificación o de dinero porque participaba en una apuesta con unos amigos. Él sostenía que él y sus amigos emprendían un viaje por su cuenta, llevando consigo pocas posesiones, para ver si podían sobrevivir a la empresa. Esta claramente peligrosa apuesta generó sospechas entre los investigadores, quienes creían que o bien ese hombre mentía o que sus amigos lo habían engañado. En el bolsillo trasero de su pantalón se encontró una carta dirigida a un hombre llamado Jack Simpson, en Australia. El contenido de la carta nunca fue divulgado por la policía, pero es crucial señalar que la dirección era la de una especie de oficina de correos, y esto sugiere que Jack Simpson podría no haber tenido una dirección fija o que su ubicación no era conocida en aquel momento. La investigación comenzó a enfriarse después de que no se revelaran nuevas pistas ni evidencias. La mayor información de la que se disponía era la propia afirmación de este hombre de que participaba en una apuesta. Parecía que si tenía amigos que realmente conocían el desafío o tenían alguna idea de dónde se encontraba, eventualmente saldrían en su búsqueda. La cobertura mediática del caso finalmente trascendió fronteras, aumentando así las posibilidades de que sus amigos, donde quiera que estuvieran, lo hubieran avistado y se hubieran presentado. Aunque el equipo de investigación comúnmente creía que la historia de la apuesta era completamente ficticia o parte de una mentira para ocultar las verdaderas intenciones de este hombre, han transcurrido ya 40 años desde el descubrimiento del cuerpo del hombre de Hatfield, y este extraño caso sigue sin resolverse. Tiffany Daniels, con tan solo 25 años, desapareció misteriosamente el 12 de agosto del 2013 en Pensacola, Florida. Ahora, más de 9 años después de su desaparición inicial, los investigadores continúan buscando pistas significativas, y es que su familia aún sostiene la esperanza de encontrarla en algún lugar. En el momento de la desaparición, Tiffany trabajaba como técnica de teatro en el Pensacola State College. Parecía estar prosperando y disfrutando de su vida, lo que hacía difícil creer que se alejaría de todo o que tomaría su propia vida. El 11 de agosto del 2013, el día antes de su desaparición, Tiffany tuvo un desayuno celebratorio con su novio, quien había sido aceptado recientemente en un programa de robótica en Austin. Según su compañero de cuarto, Gary Nichols, Tiffany parecía estar en un estado de ánimo triste y lánguido
durante el resto del día, que era atribuido por amigos a la inminente partida de su novio. Esa noche, Nichols y Tiffany vieron una película y se fueron a dormir temprano. Alrededor de las 5 a.m. al día siguiente, Nichols escuchó abrirse y cerrarse la puerta principal varias veces, pero descubrió que Tiffany aún estaba dormida y la puerta estaba segura, sin intrusos a la vista. Más tarde esa misma mañana, Tiffany salió para trabajar alrededor de las 7 a.m., más temprano de lo habitual. Extrañamente, todos los que la conocían informaron que nunca era una persona madrugadora, y era una rutina para ella que saliera en el último minuto casi todos los días. Tiffany llegó al trabajo y le pidió a su jefe que le permitiera salir temprano aquel día y tomarse algunos días libres, pero nunca explicó por qué. Simplemente dijo que tenía que ocuparse de algunas cosas. Ese día, fichó fuera del trabajo a las 4:43 p.m. Para las 10 p.m. de esa noche, Nichols regresó a casa y notó que Tiffany no estaba. Llamó a su propia hija, Noelle, para pedirle su opinión y ella le aseguró que no se preocupara, ya que Tiffany probablemente estaría con algunos amigos. Al día siguiente, Nichols llegó a casa y descubrió que la electricidad había sido cortada. Preocupado de que Tiffany no hubiera pagado su parte de la factura, intentó comunicarse con ella y al no conseguirlo, tomó la decisión de llamar a su madre, Cindy. Ella en ese momento se preocupó de inmediato y Nichols, Noelle y Cindy comenzaron a llamar a todos los que conocían a Tiffany. Todavía no había regresado al trabajo y ninguno de sus amigos la había visto. Finalmente la policía se involucró en el caso y el detective Daniel Harnett visitó la casa de Tiffany. Dentro de su habitación, descubrió que había dejado atrás su tienda de campaña, descartando así la posibilidad de que hubiera salido en un viaje de campamento improvisado. También descubrió que después del trabajo el día que desapareció, Tiffany hizo una breve parada en su casa. Sin embargo, Nichols informó que no notó su presencia, a pesar de supuestamente estar en casa en aquel momento. Unos días después, los medios de comunicación recogieron esta historia, lo que llevó al descubrimiento de una de las piezas más grandes de evidencia del caso. El automóvil de Tiffany fue encontrado estacionado en Park West, cerca de Fort Pickens. Dentro del coche estaban su bicicleta, su teléfono celular, el bolso, la billetera, la ropa, pinturas, una jarra de agua y un frasco de crema de cacahuete. Algunos testigos declararon que el coche solo había estado allí estacionado durante 2 días, a pesar de que fue encontrado casi 8 días después de la desaparición. También compartieron que vieron a un hombre con pantalones cortos rojos salir del coche cuando fue estacionado por primera vez, pero no vieron nada después de eso. Los investigadores encontraron huellas dactilares pertenecientes a un hombre desconocido en la manija de la puerta y en el volante, pero no pudieron identificar a la persona a la que pertenecían. Una revisión de las imágenes de peaje mostró que el coche de Tiffany pasó por el puente de Pensacola Beach el 12 de agosto alrededor de las 7 p.m., aproximadamente 3 horas después de que la mujer desaparecida dejara el trabajo. No estaba claro quién era el que conducía el coche de las imágenes. Los investigadores pudieron descartar tanto a Nichols como al novio de Tiffany como sospechosos, ya que ambos tenían coartadas verificables y no se podía identificar claramente ninguna conducta maliciosa. Un equipo de búsqueda exploró minuciosamente los senderos de los bosques cercanos y las aguas de la playa, pero no se encontró nada útil. El caso se enfrió con el tiempo, pero la familia de la víctima continuó con la búsqueda. En enero del 2014, una extraña pista fue enviada por una camarera de un restaurante de Luisiana. Esta persona afirmaba haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Tiffany y entraba con otras 2 mujeres. Solo una de esas mujeres habló con la camarera y las demás parecían asustadas y tímidas. La camarera rápidamente reconoció a una de las mujeres como la que coincidía con la descripción de Tiffany y notó que preguntó si una sopa que planeaba ordenar estaba hecha de caldo de pollo o de pescado. Como pescetariana devota, la familia de Tiffany señaló que esto es algo que su ser querido probablemente hubiera hecho. Sin embargo, las 3 mujeres se fueron apresuradamente después de que la camarera se volviera sospechosa, y no había grabaciones de seguridad disponibles de este restaurante, por lo que la pista jamás llevó a nada. A medida que el mundo comenzaba a implementar nuevas normas y regulaciones, como toques de queda, confinamientos totales y extensas prohibiciones de viaje, comenzaron a surgir casos de víctimas del confinamiento. Este término se refiere a personas que perdieron la vida como resultado de la limitada movilidad
que atrapaba a las personas en sus hogares y comunidades, separando a seres queridos entre sí y potencialmente intensificando enfermedades mentales. Una madre de Saltdean, Inglaterra, ha compartido la historia de su hijo y conecta directamente su desaparición con el confinamiento y las prohibiciones de viaje. Owen Harding tenía 16 años cuando desapareció de su hogar el 26 de marzo de 2020, poco después de que comenzaran los primeros confinamientos en el Reino Unido. Owen tenía una novia, Meg, a quien conocía desde que era niño. Todos los que los conocían decían que eran una pareja agradable que parecía hacerse muy felices mutuamente. Desafortunadamente, Meg vivía unas 4 horas en automóvil de él, lo que significaba que solo podían visitarse ocasionalmente. Dado que la joven pareja ya tenía problemas para pasar tiempo juntos, ninguno de ellos estaba feliz de estar separado durante más tiempo debido a la pandemia. Owen quería ir a casa de Meg antes de que entraran en vigor los confinamientos para pasar el tiempo juntos antes del encierro. Sin embargo, su madre no aprobaba esa idea. Aparentemente, en las semanas previas a su desaparición, él y su madre discutieron sobre el tema casi todos los días. Owen incluso mencionó a sus amigos que quería escapar e ir a casa de Meg sin permiso, asumiendo sus amigos que él estaba haciendo estas declaraciones en broma. El 26 de marzo, justo antes de las 6 de la tarde, Owen y su madre tuvieron una acalorada discusión sobre el tema una vez más. Esta vez, Owen salió de su casa sin decirle a su madre hacia dónde iba. En ese momento, ella asumió que saldría a caminar para despejarse y que regresaría pronto, pero tristemente, eso no sucedió. Owen se dirigió a una playa cercana, donde planeaba ver la puesta de sol. Esto fue según un informe posterior dado por Meg, con quien estaba en contacto mientras salía de su casa. 2 testigos vieron al joven caminando hacia una zona con acantilados alrededor de las 6:15 p.m. Los investigadores creen que Owen fue visto en una cámara de seguridad alrededor del momento en que usó su teléfono por última vez, aproximadamente 10 minutos después de los informes de los testigos. Owen jamás regresó a casa aquella noche. Su madre, Stella, realizó innumerables llamadas a amigos y familiares en busca de su hijo o de alguna noticia de su última ubicación, pero nadie había tenido noticias de él. Cuando llevaba desaparecido 24 horas, Stella informó de la desaparición a la policía. Más tarde, ese mismo día, Meg y sus padres condujeron a Saltdean, donde ayudaron a los investigadores y a un masivo equipo de búsqueda. Lamentablemente, Owen nunca fue encontrado y no se ha descubierto ninguna evidencia nueva desde entonces. Stella y Meg teorizan que Owen pudo haber caído desde un acantilado, se perdió en la naturaleza o tal vez se ahogó en el mar después de alejarse de casa. Se insta a cualquier persona con información a ponerse en contacto con la policía o el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas.